¿verdad? Te agradecemos, Señor, porque has hablado a nuestras vidas, Señor, y nos has ayudado hasta este momento. Te pedimos, Padre, que hables a nuestras vidas de una manera profunda a través de este estudio. Danos sabiduría. Pedimos también, Padre, por la situación que acabo de experimentar, Señor Maite, Señor, con su hijo. Te pedimos que traigas paz sobre su vida, Padre, que esta situación pueda resolverse y que no haya preocupación, Señor, porque tú tomes control de todo. Te pedimos también, Jehová, Señor, por aquellas personas que por alguna razón u otra no han podido comunicarse, conectarse con nosotros en esta noche. Padre, que luego cuando vean el estudio sea también de edificación para sus vidas. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que vamos a comenzar entonces un poquito al revés. Que a mí lo que me preocupa es que en estos tipos de estudios, que cuando estudiamos tanto, hermanos, ya llevamos desde enero hasta ahora, ya vamos por el libro de Jueces en mucha información. En esta última semanita que han estado estudiando, comenzamos con el libro de Jueces. ¿Hay algo que les ha llamado la atención? ¿Alguna pregunta, alguna deuda, alguna duda? Se van a levantar la mano todos. Deuda. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Alguna duda de alguno de estos temas, hablando de los diferentes jueces? ¿Conocían de estos jueces? ¿De todos? ¿Algo le pareció curioso, preocupante? Ay, Mr. Quiñones. Nada mayor. ¿Tienen algún juez preferido? ¿Conocían la historia de Sansón? Sí. ¿Qué les parece? La historia de Jefté. ¿No escucharon de Jefté? Si escucharon la parte en el video, estuvimos hablando de eso. Que, wow, metido, ¿verdad? Y entonces él, tan confiado que él prometió que lo que saliera de su casa lo iba a sacrificar. Sí, eso lo he escuchado, lo de su hija. Y entonces, cuando llega a la casa alegre de la victoria, sale su hija por la puerta. Imagínense. Así que hay mucha información interesante. Entonces, vemos aquí rapidito que Sansón, él nace para ser siervo, su madre era estéril, pero Dios le permitió tener un hijo y le llamó entonces a su hijo Sansón. Entonces, prácticamente Sansón quería gobernar a los filisteos y en su boda él presentó un enigma, una adivinanza, tipo adivinanza delante de ellos. Y los filisteos se disgustaron porque tenían chances de perder ante Sansón. Y aquí lo que hicieron fue que fueron a la esposa de Sansón y la amenazaron a ella y a la familia. Y que si se negaba a ayudarlos a resolver el enigma, pues les iban a hacer daño a ellos. Sansón, después de que ella le rogó, Sansón cedió y le dijo lo que era. Entonces ellos contestaron el enigma, pero él sabía que no había otra manera, sino que él hubiera dicho ella. Entonces Sansón debía obsequiarle 30 vestidos de lino y 30 de fiesta. Y esta parte, no sé si se fijaron, ¿de dónde sacó los vestidos Sansón para entregárselos a ellos? Tenía que sacar 30 y 30, así que 60 vestidos completos. ¿De dónde los sacó? Cogió y mató a 30 filisteos, tomó su ropa y la entregó según el acuerdo que había hecho. Así que él cumplió, ¿verdad? Pero cumplió matando a 30 personas para quitarle entonces las vestimentas que tenían entonces a sí mismo que entregar. Para empeorar las cosas, pues luego la esposa de Sansón, esta es otra parte, no sé si se fijaron en esto, ella fue entregada a un amigo de él sin que él lo supiera. ¿Cómo se puso Sansón? Enojadísimo, ¿verdad? Estamos ahí mirando. Se enojó y cazó 300 zorras y encendió sus colas. Y las envió a los sembrados de los filisteos quemando la provisión de alimentos. Hermano, imagínese coger una zorra. Y mira, imagínese coger una zorra y coger otra zorra y atarle las colas
y con fuego y la suelta y empiezan esas zorras por todos lados. ¡Qué desastre de la cosecha! Eso fue casi más astuto que comenzar un fuego, porque hubiera comenzado un fuego, el fuego hubiera empezado y si lo hubieran detenido, él hubiera parado. Las zorras se fueron por todo lugar y prácticamente se terminan destrozando todo eso. Entonces, vemos acá también que los filisteos obviamente se indignaron y quemaron a la ex esposa de Sansón y a su padre. Y más tarde, pues él también mató a 1000 hombres con la quijada de un asno. Y después de matarlo, Sansón acudió a Dios por primera vez en su vida y le pidió algo de beber. La primera vez cuando Sansón tiene esa búsqueda, vamos a decir, de Dios. Y luego aparece una mujer de la cual no se supone que él se enamorara. ¿Cómo se llama esa? La última. La famosa Dalila. ¿Se acuerdan de Dalila? Entonces él se enamora. Vez tras vez ella le pregunta, ¿de dónde se tiene tu fuerza? ¿De dónde sacas la fuerza? Y él viene y le miente y le dice. Y al él hacer esto, ella continúa y continúa. Y cuando él le decía una cosa, ella lo hacía y él se soltaba, ¿verdad? Llegaba a ser libre. Pero luego un día Sansón sucumbió al deseo de Dalila de conocer su secreto y los soldados le rasuraron su cabeza y lo ataron con cadenas y le quitaron los ojos. Y solo él pudo ver que Dalila no era hermosa. En ese momento, él pudo ver que lo que él vio con sus ojos en ese momento no era lo que había visto dentro de ella. Ahora les pregunto, es una pregunta, un enigma, ¿verdad? Un tema de discusión que muchas veces tiene la gente. ¿De dónde venía la fuerza de Sansón? ¿Qué creen? ¿Me pueden decir? Del cabello, Mr. Quiñones. Entonces, como venía del cabello, cuando le cortan el cabello, Perdió Lo todo. debilitaron. perdió todo. Como Superman con la kriptonita, Mr. Quiñones, algo así. ¿Ok? Maribel, ¿tiene una respuesta diferente o es la misma? Mr. Quiñones, pues decían que sí que venía del cabello, pero yo creo pues, que la fuerza de la dio fue Dios. Ok. Así que para responder la pregunta le voy a cantar un corito que dice así. Con la sombra de Pedro se sanaban enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Así que, hermano, mire, no era el El cabello. cabello. No era el cabello, no era Sansón, sino el No era el espíritu. cabello, no era Sansón. No era lo que Sansón decía, no era lo que Sansón hacía, no era que, aunque él era nazareno, no se supone que tomara vino, ¿verdad? Y que se cortara el cabello. Tenía ciertas cosas que no podía hacer, pero eso demostraba la obediencia, ¿verdad? Pero hermanos, esas cosas no eran lo que le daban a él la habilidad y el poder que él tenía, la fuerza. Y hasta el día de hoy, hermanos, es y ha sido el hombre más fuerte en la historia del mundo. Algunas veces hacen películas y pues muestran a Hércules, ¿verdad? Y la mitología, pero sabemos que eso no es real. Aquí estamos hablando de un hombre real, hermanos, que literalmente pudo hacer tanto y tanto con sus propias manos, que es algo. Déjeme aquí, voy a hacer algo aquí, a ver si puedo ilustrar un poquito acá, para que ustedes acá puedan imaginarse esto conmigo. Déjeme que le voy a compartir. En una parte de la historia, ¿verdad? Cuando estuvimos mirando, acá pueden ver,
estuvimos hablando de que en una parte él tomó las puertas, sacó las puertas de donde estaban y las cargó y las llevó hasta la cima de una montaña. ¿Se acuerdan de esa parte de la historia? Miremos aquí rapidito. Déjeme aquí a ver si puedo, que también puedo yo hacer este dibujo. Ok, ahí está bien, así. Si puedo hacer otro así. Ok. Entonces, imagínense, hermanos, voy aquí a ver lo mejor que puedo hacer yo. Que esta es la muralla y aquí hay una puerta. Vamos a decir que aquí pusieron acá, ahí está como el marco de la puerta, ¿verdad? Entonces, todo eso es una muralla de piedra, todo bien grueso, ¿verdad? Y prácticamente en el desierto, así era que se hacía una ciudad, o así era que se hacía un pueblo. Se cogía y se ponía piedra y se hacía una entrada. Entonces, Sansón, para que entendamos la fuerza, hermano, de este hombre, Sansón literalmente agarró las puertas, las cogió, se las trepó en sus hombros y se fue para arriba y las llevó hasta arriba. Mire eso, hermano, entienda. No estamos hablando de una puertita de la que puedo cargar yo o la puede cargar usted de una casa. No estamos hablando de eso. Estamos hablando, hermanos, de la puerta que literalmente, como cuando vemos las películas del Medio Oeste, ¿verdad? Cuando se ven así grandes, ese tipo de puertas. Hermano, estamos hablando de una cosa inmensa, súper pesada, y él las cogió como si nada y las llevó para arriba. Así que es algo, lo que estamos hablando aquí era literalmente algo sobrenatural. Y tenemos que entender, yo le recomiendo, si usted no ha leído la historia completa de Sansón, que luego la lea, porque Sansón es un hombre que yo encuentro personalmente bastante interesante y algún día podría hablar con él y quizás él me haga entender, me ayude a poder procesar un poco mejor el hecho de que aparentemente él como que tenía un entendimiento bastante bueno con Dios. Porque usted lee a veces la conversación que tiene el uno con el otro y es como que él no tiene mucho filtro en la manera que él se expresa. Él sabía que no se supone que fijara sus ojos, su vista en mujeres filisteas, mujeres que fueran de otra nación. ¿Y qué hizo? Eso fue lo que hizo. Le dijo a su padre y a su madre que quería una mujer que no era lo que... Y ellos pues prácticamente, por decir, como que se dieron de una cosa que él no debió haber sido partícipe. Entonces, también, hermano, entender algo. Cuando se habla de la historia de Sansón, cuando se habla de esta historia, muchas veces se pasa por alto cómo esta historia terminó. Cuando a Sansón le sacaron los ojos, ¿cree que lo durmieron y le hicieron una cirugía? ¿Verdad? Lo durmieron, le pusieron anestesia para que no le doliera. Le sacaron a carne viva, Mr. Quiñones. Ajá. Y probablemente se veía bonito eso cuando se lo hicieron. No, eso debe ser horrible, Mr. Quiñones. Y el dolor. Pobrecito. El dolor, probablemente, hermano, si este hombre estaba todo lleno de sangre, la Biblia no nos da indicio de que le hayan limpiado. No sabemos, pero probablemente, hermanos, para añadir más a la más vergüenza, probablemente lo dejaron así. Y saber que anteriormente cuando Sansón estuvo en ese mismo lugar donde le sacan los ojos, Sansón en ese momento, él mató un montón de gente ahí. Y cuando la gente lo vio, dijo, wow, qué hombre fuerte. Dio una esencia, ¿verdad? De poder, de autoridad. Y ahora lo tienen prácticamente como un bufón. Prácticamente como un payaso
del palacio. Mire qué cosa. Entonces, sin su vista, él reflexionó sobre la vida que había vivido, incluyendo que había matado hombres, había también estado en relaciones con prostitutas. Mire qué cosa, hermano. ¿Verdad? Qué decisiones malas. A matar zorras, y mostró poco sentido común, a veces también lo que era el matrimonio. Y había sido tan fuerte en su vida, y esto podemos aprender de la vida de Sansón, que a veces nos pasa a nosotros, que somos tan fuertes, especialmente muchas veces los hombres, hermanos. Nos creemos, por falta de palabras, a veces nos creemos tan y tan fuertes que no necesitamos la ayuda de nadie. No tenemos que buscar de Dios porque yo tengo dos manos para resolver mis problemas. Y eso va conectado con una palabrita que le hemos mencionado anteriormente, es la palabrita orgullo. A eso llega todo, hermanos. Y yo meditaba en esto para el día de hoy, para este tema, y es algo que vamos a hablar un poquito más profundo en una serie en los domingos pronto. Y es el hecho, hermanos, de que el orgullo está conectado con un temor. Imagínense ver, ¿verdad? El temor de algo. Sansón fuerte, que le miran de una manera, que le respeten, que su autoridad, que esto y aquello. Pero qué tristeza, hermano, que él siempre creyó que su poder estaba en su cabello, pero entendemos que aunque sí era parte de su expresión física y externa, ¿verdad? Y de su obediencia, sin sus ojos, ni su cabello, ni su libertad, él tuvo una experiencia con Dios. Mire esto, no fue con los ojos, no fue con la fuerza, no fue con el cabello, fue con la humillación. En el momento que Sansón se humilla, él busca a Dios verdaderamente con total dependencia y finalmente dejó de pensar en sí, en un aspecto. Porque si usted mira, hermano, yo digo que hasta la última palabra que salió de la boca de ese hombre. Si usted, vamos a mirar aquí rapidito. En Jueces, vamos a mirarlo para que ustedes no digan que soy yo que se la tengo montada tampoco a Sansón, como decimos. Dice aquí. Vamos en Jueces capítulo 16. Ya hablamos acá de la deuda, la quejada del burro, la traición, casi todo resumido. Y miremos acá, Jueces 16. Vamos a comenzar en el capítulo, en el versículo 24. Vamos a leer varios aquí. Jueces 16, 24. Dice, y viéndole el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios se entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Mire eso, hermano. Usted imagínese, es que, ¿qué tenía que hacer Sansón? Hermanos, está ciego. ¿Qué va a hacer? Tropezarse. Si se trata de moverse, va a caer. Si trata de defenderse, se va a caer. Le pueden golpear en la cabeza, él no sabe quién fue, está mirando para dónde porque no puede ver. Y entonces el versículo 26 dice, entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansan la casa para que yo me apoye sobre ella. Déjeme aquí nuevamente. Y le voy a hacer otro dibujito. Porque eso es importante para entender. Para entender acá exactamente cómo es. Mr. Quiñones básicamente lo que con sacarle los ojos y hacerle todo lo que le hicieron fue neutralizarlo. Eso fue. Y en la manera que es al estar neutralizado literalmente, vamos a decir humanamente hablando, y usando la ingeniería y la arquitectura, la única opción lógica que hubiera llevado que él pudiera
desquitarse, vengarse o hacer un daño grande, era exactamente la que sucedió. Entonces tenemos que entender, hermanos, cuando miramos así, acá voy a tratar de, yo unos dibujitos. Aquí está esa muralla, vamos a decir, y vamos a decir que aquí está la otra. Entonces, Sansón, acá tiene sus manos, ¿verdad? Entonces, ¿qué importancia tiene este dibujito aquí que le estoy haciendo tan simple? Hermano, es entender que esto acaparaba lo que es este lugar de reunión, ¿verdad? Y cuando estas murallas, por decir, cuando estas columnas fueran quitadas, automáticamente el techo iba a caer. Entonces, esta era la parte más importante de la estructura donde estaba él, donde está con esas columnas. Entonces, Sansón sabía eso, pero vamos a llegar a la parte que le digo, que yo digo que este hombre hasta el final, verdaderamente, Sansón era Sansón, mientras sufrió fue Sansón y al final de su vida siguió siendo Sansón. Aunque hubo un cambio, ¿verdad? De humillación, pero mire lo que dice aquí, seguimos. Versículo 26. Dice, entonces Sansón le dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa en la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Tenemos que imaginarnos, hermanos, también que hay otro nivel, ¿verdad? Imaginémonos que hay otro nivel y que ese nivel de alguna manera u otra, también ahí hay más personas. Imagínense, hermanos, una reunión de las Naciones Unidas. Creo que es una de las mejores maneras que podemos ver esta historia. Imagínense una reunión de las Naciones Unidas cuando va toda la gente más importante. Los directores de esto, de aquello, de aquello. Así que hay personas muy importantes que están ahí. Entonces, dice acá el versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios. Mira, hermanos, si ahí terminara el versículo, yo diría que podemos ver verdaderamente el cambio profundo de Sansón. Pero ahí no termina el versículo. Mire las últimas palabritas del versículo y vamos a ver cómo Sansón es y sigue siendo Sansón al final de su vida. Mire lo que dice esas últimas partes del versículo. Mire lo que dice. Para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. No es como, Dios, yo sé que yo soy juez y como soy juez, úsame para destruir a estos filisteos malvados y para ayudar al pueblo de Israel para hacer tu plan. Y esa línea, hermanos, ¿verdad? Hace pensar a uno, ¿verdad? Como que, wow, Sansón es algo serio, verdaderamente. Pero mire, hermanos, y no lo digo como crítica, lo digo como una observación bien importante. Que a pesar de Sansón tener a veces sus propios intereses y de ser como era, mire, hermano, Dios lo usó. Y cuando a veces, la gente a veces se pone, no, pero es que yo no puedo porque yo no hablo bien, o yo no muy bien, tengo mucha educación, o yo no escribo bien, o yo no sé leer ni escribir, o yo no sé esto o aquello. Y mire, hermanos, Dios usó a Sansón tal y como él era. Y yo digo, es una parte un poquito para mí que me causa mucha curiosidad cómo termina la historia de Sansón, pero también me causa esperanza, me trae esperanza de saber que a pesar
de las cosas que la gente pueda decir de Sansón, Sansón siempre, y escuche esto bien, Sansón fue honesto con Dios. Póngase a pensar en eso por un momento. Cuando Sansón le oró a Dios, Sansón no escondió el hecho de que él quería también poder vengar lo que le habían hecho. Él no dijo palabras falsas. Él se expresó tal y como sentía en su corazón. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, a veces decimos algo, pero tenemos algo escondido en nuestro corazón? Así que hay un balance de mirar la vida de Sansón y muchas cosas que podemos aprender también de él. Y cuando termina entonces con esa línea diciendo, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos, dice la 29, asió luego Sansón las dos columnas de medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, en su mano derecha sobre una mano y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir, escuche esto, hermano, aquí es cuando son curiosas, cuando Dios se mete en medio de la situación. Y los que mató fueron muchos más que los que había matado durante su vida entera. En un día. En un día. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Así que, hermano, él estuvo frente a Israel por 20 años y sabemos que tuvo sus fallas y todas estas cosas, pero podemos aprender de esto. Así que déjenme les pregunto, ya que repasamos aquí un poco la historia, ¿qué sacan ustedes de la vida de este juez? ¿Qué mensaje, qué reflexión les viene a su mente de la vida de Sansón en todo lo que hemos discutido? Díganme ustedes. Su debilidad fueron las mujeres, Víctor Quiñones. Pecó igual que pecamos nosotros. Entonces, ciertamente, Mr. Quiñones, definitivamente ni el pelo, ni nada de lo que él ejercía como fuerza tenía que ver con el pelo ni con nada de eso. O sea, era Dios quien le ponía Él había consagrado básicamente los poderes que tenía. Él había consagrado su cabello a Dios. Lo que pasa es lo que, déjenme ver acá, lo leemos acá. Mire aquí, vamos en Jueces 13, vamos a ver lo que dice la Biblia de esa parte que dice Rafael. Jueces 13, vamos al versículo 3, al 2, para comenzar con la parte de que era estéril. Dice, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y mire aquí, empieza entonces desglosado lo que tenía que hacer. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino, cuyo aspecto era aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dio su nombre. Mire lo que dice el 7, que explica un poquito más. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Entonces, hermano, como dijo hermana Lilibe, ya él había sido escogido, tenía un plan y había sido entregado delante de Dios, y habían unas leyes, unas estructuras que habían sido establecidas en cuanto a lo que se esperaba que hiciera y cómo tenía que vivir Sansón. Entonces, el cabello, el que no tomara vino, ¿verdad? Estas cosas demostraban la obediencia
a la separación que Dios había puesto en la vida de él. Sí, pero con su soberbia, Mr. Quiñones dañaba todo porque era soberbio. O sea, como todo, Mr. Quiñones, que uno a veces no tiene dominio propio y se deja llevar por las emociones. Y ahí prácticamente está la cosa, que ok, pues no se había cortado el cabello, estaba haciendo, ¿verdad? Tratando en unos aspectos, estaba viviendo de la manera que tenía que vivir para honrar a Dios, ¿verdad? Pero, aunque estaba haciendo eso, la soberbia se metió, ¿verdad? Y permitió entonces que a través de ese modo de enfocarse en su propia concupiscencia, ¿verdad? O de la soberbia, terminó tristemente cometiendo muchos errores. Una de las debilidades también fueron las mujeres. Pero yo quiero, hermano, tomar rapidito un momento para ahora que mencionó eso Lilibet, para hablar de eso. Porque dice a veces la gente, no, mi debilidad como hombre son las mujeres. Pero ¿qué significa eso? Porque si usted se pone a meditar, hay algo más profundo de que venga una mujer y uno, mira qué mujer guapa, y ya, que la persona automática. ¿Qué hay aquí adentro? ¿Qué vacío quizás hay adentro que se está tratando de rellenar con eso? Porque mire, al final de todo, hermanos, lo que termina sucediendo es lo siguiente. Sansón, mire, estuvo con las prostitutas, estuvo con esta, pero no fue, fíjese que su vacío Era no feliz. fue lleno. No fue lleno. No, Mr. Quiñones, porque eso es como todo, eso es como el alcohol, como las mujeres, como la droga, como, o sea, como todo, como la pornografía. Se termina vacío al final. Porque se cree, o sea, por ejemplo, si se toma, ajá, y te emborrachas, bueno, el problema se va en el momento, pero no, al día siguiente está el vacío, está el problema, igual que las drogas, o sea, eso es todo. Nos aferramos a cosas que pensamos que nos van a llenar, en vez de aferrarnos a quien debemos aferrarnos, a Dios. Nos preocupamos, nos llenamos de esa, no dormimos, no, ¿cómo se llama? ¿Aló? No nos afianzamos a él. Es preferible preocuparnos, sabiendo que con preocuparnos no vamos a solucionar nada, pero la mente, la cosa, ya la costumbre, ya nos hemos acostumbrado y eso es lo que nos enseña el mundo. Las novelas, los programas, la televisión, eso es lo que nos enseña, Mr. Quiñones, o sea, lo que nos vende, las novelas que nos venden, sufrimiento, no te voy a perdonar, si me la haces, me la pagas, o sea, uno se va criando con eso, con el rencor, con el orgullo, con todo eso, Mr. Quiñones, y es difícil, o sea, y a veces uno le comenta a las personas o les habla y te cambian la conversación o no sé, no piensan diferente y es difícil como que ayudar, a veces no sabemos cómo, o sea, todo este tiempo, todo este mes, todo el mes pasado he escuchado eso, que debo llevar el mensaje, que debo ser luz, pero ay, Mr. Quiñones, como lo hemos dicho, no es fácil, no es fácil. No, Porque te toman y como ahí está la loco. lucha. Ahí está la lucha. Y cómo lo hacemos. Ahora mismo vamos a ver las personas que están esperando ser abuelas o van a ser padres, ¿verdad? Yo que tengo mi esposo y yo que tenemos la niña de 3 años. Bueno, estamos viviendo en un momento Horrible. históricamente preocupante. Mr. Quiñones, yo ayer, bueno, yo estaba haciendo una orden, iba con Juan, ¿no? Y cuando yo vengo de regreso, veo a un muchacho, estaba parado en un carro, o sea, y ya yo lo había visto que había salido de su casa a recoger el pote, ¿no? Y como que cuando yo cruzo, está él en el carro y él esconde la mano. ¿Qué le viene a usted enseguida en ese momento, en el pensamiento? O sea, está comprando. Le fueron a llevar y a mí me entró ese temor, Mr. Quiñones, porque
horrible, es como un delivery ya, o sea, te lo llevan a donde tú estés. Y es fuerte eso, porque se nos escapa, Mr. Quiñones, cuidar a nuestros hijos después de la calle, o sea, solo encomendárselo a Dios y enseñarle valores y hablarles claramente, pero fortalecerlos, ¿cómo le explico eso? O sea, que ellos no caigan en tentación, solo Dios obrando en ellos. ¿no? A mí me entró en el pensamiento y me dio un temor, Mr. Quiñones, porque, o sea, en ver esto, la facilidad que, o sea, como un delivery, yo hago delivery, bueno, eso también lo hacen como delivery, prácticamente. Y ya lo tenemos y no sabemos, ajá, las escuelas, no sabe quién lo puede llevar o quién por alrededor. O sea, es algo fuerte, es algo fuerte. No, y esa es la realidad, es esa. Podemos ver un ejemplo. Yo he escuchado gente decir esta frase y esta frase a mí no me gusta, pero no sé si ustedes la han escuchado, quizás no sé si ustedes la hayan dicho, si algún familiar lo ha dicho. Yo he escuchado esta frase: mi hijo o mi hija va a hacer lo que le da la gana y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Y no me gusta la frase por el simple hecho de que yo estoy totalmente en desacuerdo con esa frase. Yo tengo la habilidad como padre y mi esposa como madre de nosotros hacer lo que, pues Manoa y su mujer, ellos le enseñaron a Sansón lo que él tenía que hacer. Sansón, delante de los ojos de Dios, Sansón no podía decir: mi padre y mi madre me llevaron y me enseñaron el camino correcto. No sabemos cómo fue la conversación, pero sí sabemos que cuando Sansón quiere estar con esa mujer, ellos le habían dicho que no era lo correcto. Ya ellos le habían enseñado, así que ellos le enseñaron. Sansón tomó malas decisiones que luego tuvieron consecuencias. Entonces, nosotros como padres y como madres tenemos una responsabilidad grande de nosotros enseñarle el camino correcto a nuestros niños. Mire, hermanos, yo, especialmente como pastor de una iglesia, yo nunca he querido que mis hijos piensen que ellos tienen que buscar de Dios porque yo se lo digo. O porque es algo que en el momento que al ellos saber de la palabra de Dios, ellos saber de la Biblia, cuando a ellos alguien le pregunte, ellos van a responder porque ellos saben, no porque yo los estoy forzando. Porque lo han vivido, Mr. Lo han vivido, lo han experimentado. Y ahora mismo comenzamos entonces de nuevo con la niña que tiene 3 años y ahora mismo hay que comenzar de nuevo muchas cosas que nosotros hemos hecho. Mire, hermano, por ejemplo, en el verano muchos niños van de vacaciones, hacen esto, hacen aquello. Nosotros como familia, nosotros ya llevamos años que hemos hecho un plan, ¿verdad? Donde los niños, ellos tienen un plan de lectura de la Biblia. Y eso se considera uno de sus deberes. Ellos limpian su cuarto, y eso es uno de sus deberes. Hace su tarea, eso es uno de sus deberes. Y ya ellos no son niños pequeñitos, se les explica y ya le hemos dicho y explicado y ya ellos entienden y ellos aceptan la realidad de las palabras que le estamos diciendo. Que en algún momento que ellos decidan lo que ellos van a hacer con su vida, que ellos no van a tener la necesidad de decir: no, yo hago esto porque mi papá o porque mi mamá. No. Yo entiendo, yo he estudiado, yo he aprendido y no es solamente el Dios de mi padre, sino es mi Dios. Claro. Y eso es bien importante, pero que nosotros no tomemos la actitud fatalista, Sí. por falta de palabras, de lo que es la actitud que tienen estos padres, estas madres que dicen que no se puede hacer nada. Es que el detalle, Mr. Quiñones, es que como dice usted le está haciendo un plan. Nosotros como padres debemos enseñarles, inculcarles eso desde pequeños, pero enseñárselos de manera, como dice usted, o sea, que lo conozcan a él, que vivan la experiencia. Porque, por ejemplo, pequeños ellos no van a entender como lo que uno siente, Mr. Quiñones, porque quizás no lo veo, no lo conozco, porque Juan me ha hecho esa pregunta, me dice,
mami, pero ¿dónde está Dios? O cómo sé que, o sea, cómo le hablo, y o sea, ya él se está adaptando. Al principio, cuando yo le decía, vamos a orar, tal, él me preguntaba eso. Ya él sabe que existe un Dios y ya él dice, si Dios quiere, o sea, porque él lo está conociendo. Y ajá, en estos días estábamos leyendo la Biblia y él ya me explica y me dice, bueno, eso era malo, mami, y ya él está como que tomando conciencia, él. Pero pequeño no, porque él está en su mundo del juego, de esto, y no. Y yo, o sea, yo trato, o sea, ya siento que es mi responsabilidad. Con mis hijas lo hice, pero de otra manera, desde la religiosidad, o sea, de que vamos a la iglesia, pero por un compromiso o por asistir un domingo a la iglesia o algo así, Mr. Quiñones, pero no como compromiso, como debe ser, o sea, compromiso en el sentido de amar a Dios. Sí, y ahí está el ejemplo que yo algunas veces comparto de que por ejemplo, cuando un maestro está en una clase y toma asistencia y dice, Rafael, presente, Lilibet, presente. Pero si uno está presente físicamente, pero está ausente espiritualmente, mentalmente, pues aunque usted esté ahí, y ahí está la diferencia entre la asistencia de la escuela y la asistencia en cuanto con Dios. Hay veces que podemos estar ahí físicamente, pero mentalmente, espiritualmente no estamos ahí. Entonces, tenemos que entender que no es suficiente el que estemos ahí físicamente. Mire, hay personas que el día del servicio quizás no pueden asistir porque tienen que trabajar. Y esas personas que están ausentes están más presentes que las Claro. personas que literalmente han ido al templo. Entonces, cuando miramos esta historia, y me alegro pues que prácticamente toda esta sesión casi se enfoca en esta, desde lo que pasó al principio, una cosita que no he mencionado, y luego ya la última lectura de que se supone que terminemos es la estrategia de Noemí, ¿verdad? Hablando del libro de Ruth, lo que pasa entonces en ese momento. Pero curioso que nadie ha mencionado la manera que murió Sansón. Ese es un tema de mucha discusión, un tema que a veces causa en algunas personas mucho argumento. No sé si ustedes han escuchado ese argumento, la discusión entre personas en cuanto a eso. No. Pero prácticamente, ¿cómo fue que murió Sansón? Si pudiéramos explicar, ¿cómo murió Sansón? Aplastado. O sea, Aplastado. él mismo, como se viera como un suicidio. Ahí está el punto que muchas veces la gente se mete por esa manera de ver, y entonces dicen yo he escuchado personas que dicen que Sansón no lo vamos a ver en el cielo, porque Sansón se Pero suicidó. él se lo pidió a Dios, o sea. Esto es algo diferente, ¿verdad? Tenemos que entender el orden y verdaderamente. Es un sacrificio ¿cómo se llama? Por arreglar, bueno, lo veo así, o sea, arreglar el daño que él había hecho, porque se desvió de lo que quería Dios para él. Y él en este momento final de su vida, en esta etapa final de su vida, mientras él está en este momento, en esta oración, ¿verdad? Él sabe que a pesar de vengar sus ojos y todas estas cosas, ¿verdad? Él como juez, él sí tiene una responsabilidad. 20 años estuvo como juez. Sí. También no podemos decir tampoco que Sansón era tonto. Y Sansón en ese momento, mire todos los filisteos que le había matado, que en este momento él no solamente estaba acabando con filisteos, estaba acabando con líderes filisteos. Y si se ataca a la gente desde arriba, desde el orden, ¿verdad? Desde la cabeza, eso va a terminar deteriorando y haciendo aún más daño, que fue prácticamente lo que terminó sucediendo así mismo con la vida de Sansón. Así que espero, hermanos, que esa sección y el estudio de los jueces haya sido de edificación para su vida. Vamos a mirar rapidito entonces, luego métase a ese estudio del libro de Ruth, ¿verdad? Para aprender un poquito más de las personas que estuvimos hablando, de Ruth, ¿verdad? De Noemí, de Boaz,
¿verdad? Y en los videos, el último video, yo sé que fue un poquito más extenso, pero hermano, mucha información que cubrimos ahí sobre el libro de Ruth, así que espero que lo puedan ver. Y vamos también, hermanos, a aprender, ¿verdad? Del hecho de que Dios está dispuesto a trabajar con nosotros cuando nosotros le buscamos en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros, hermanos, no nos dejamos llevar de lo que pasa a nuestro alrededor. Nuestra sociedad, nuestro pasado, nuestro pecado, pasado, presente, no tiene que definir nuestro futuro. Nosotros podemos ser victoriosos y vencedores con Cristo por delante después que estemos dispuestos a buscarlo. Vamos a así mismo orar y así mismo terminamos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos, continuar estudiando tu palabra, Señor, y de ver temas importantes, Señor, y principales del libro de Jueces, Señor, y de estos libros que hemos estado estudiando. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a poder aplicarlos a nuestras vidas, Señor, y que podamos ser asimismo personas, padres, que están dispuestos a aplicar estos principios en nuestras vidas para vivir vidas, Señor, de tu agrado. Te pedimos, Padre, que nos ayudes y que cualquier cosa que tengamos que cambiar y dejar atrás, Señor, estemos dispuestos a hacerla, Padre, en base a lo que es tu plan para cada uno de nosotros y nuestras familias. Ayúdanos, Señor, a buscar tener fe en ti, Señor, y no en las situaciones que nos rodean. Y siempre, Padre, a darte la oportunidad, Padre, de que tú te metas en medio de nuestras situaciones, en nuestras vidas, para que obres para bien. Te agradecemos todas estas cosas, Señor, así mismo las pedimos en el nombre de Jesús, mi Cristo. Amén y amén. Sí, hermano, Dios les bendiga grandemente. Bendiciones a todos. Nos veremos. Amén. Que Dios lo bendiga. Ahora nos veremos. Igualmente, Mr. Quiñones, bendiciones.